El Señor les bendiga, hermanos, amigos que nos están ahorita sincronizando, escuchando. Hoy es un día muy hermoso porque Dios está con nosotros y cuando Él está con nosotros no hay nadie ni nada que pueda estar en contra nuestra. En esta hora vamos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Les invito a que lean conmigo, por favor, una porción de la palabra de Dios. Y esta porción se encuentra en el Salmo 27. Yo creo que muchos ya se lo saben, hasta por medio de alabanzas lo hemos entonado. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová, me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Vamos a orar para dar inicio a esta palabra que hoy Dios tiene para cada uno de nosotros. Es una palabra que nos exhorta a seguir adelante, a confiar en Dios aun cuando la situación está totalmente difícil. Es una palabra que nos va a motivar a levantarnos y no quedarnos abajo. Oremos en el nombre de Cristo Jesús. Amado Dios, en esta tarde, Señor, rogamos, Señor, que seas tú el único que te glorifiques, que seas tú el único que te exaltes en esta tarde, Señor. Toma el control desde este momento hasta el final. En el nombre de Cristo te pedimos que quites todo lo que está perturbando, todo lo que está estorbando, Señor, para que esta grabación, esta transmisión se lleve a cabo, Señor, y pueda tener alcance, Padre bendito. Te rogamos en el nombre de Cristo que tu Espíritu Santo toque cada corazón por medio de tu palabra, Señor, y que tu palabra, Señor, cumpla esos propósitos tan preciosos y divinos por la cual tú la has enviado, Dios. Nos ponemos en tus manos y glorificamos tu nombre. Te lo pedimos, Dios Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria, gloria a Dios. El tema que vamos a estar tocando hoy se llama, o así lo he llamado, fortaleza en Dios. ¿Por qué lo he llamado fortaleza en Dios? Porque estamos viviendo tiempos en los cuales nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tiempos que van a desafiar nuestra fe, lo he dicho, lo seguiré diciendo. Tiempos en los cuales el enemigo no se queda con los brazos cruzados y va a querer aprovechar de alguna o de otra manera cualquier situación para que usted y yo podamos estar abajo en nuestra fe y que nosotros dejemos de confiar en Dios, pero está vencido en el nombre de Cristo Jesús. Y voy a tomar el ejemplo de David. Acabo de leer un salmo de David. Voy a tomar el ejemplo de David, que se encuentra en primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Si usted tiene ahí su Biblia, usted puede también darle lectura ahí en ese lugar que usted ha apartado para glorificar a Dios. Dice la palabra de Dios: ponga mucha atención y trate de imaginarse lo que estoy leyendo de la palabra de Dios, y verá que también su panorama va a cambiar en gran manera. Dice así: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag,
Al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todo lo que estaba allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Qué triste historia, ¿verdad, hermanos? Estamos hablando del mismo David que se enfrentaba con osos, con leones para defender su rebaño. Estamos hablando del mismo David que venció a Goliat, a ese gigante tan grande, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Estamos hablando de David, un hombre valiente, un hombre que no tenía temor de cualquier enemigo. Y dice el versículo 4 que lloraron hasta que las fuerzas les faltaron. ¿Cuándo fue la última vez, voy a hacerles esta pregunta, que tú has llorado así hasta que ya no puedes llorar más? ¿Alguna vez has pasado por una situación tan difícil que tus lágrimas se han derramado de tal manera que sientes que ya no existen lágrimas en ti para poder derramar? Aquí lloraron por algo muy fuerte, muy difícil. Había sucedido algo muy malo. Llevaron cautivos a todo y a todos. Versículo 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho. ¿Qué le pasó a David? David se angustió mucho, dice la palabra de Dios, porque el pueblo hablaba acerca de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma por todo lo que estaba sucediendo, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Cuando algo muy malo sucede, hermanos, persona que me escucha, siempre se buscan culpables, ¿cierto? Aquí en este pasaje vemos que querían apedrear a David, pero sucedió algo muy poderoso. David, dice la palabra del Señor, en medio de todo este panorama, en medio de toda esta situación tan difícil, mas David se fortaleció en Jehová. Mientras todos lloraron y se quejaban, David hizo algo que marcó la diferencia enormemente. Él se fortaleció en Jehová. David aún no era rey, él andaba merodeando, peleando por ahí, peleando por allá, pero hubo un tiempo en que David vivió en la tierra entre los filisteos, en la tierra del Negev, en una ciudad llamada Siclag. Y yo creo que usted, si le ha leído el Antiguo Testamento, se ha dado cuenta de esta historia que le estoy ahorita compartiendo. David tiene un ejército, o tenía un ejército no muy grande, pero era un ejército inquebrantable, hombres muy fieles, y se llamaban los valientes de David. Yo creo que he escuchado muchas predicaciones acerca de los valientes de David, pero el punto aquí, hermanos, es que los filisteos tenían guerra, y como los filisteos dejaron a David vivir en su tierra, pues David va y se presenta junto a su pequeño ejército y les dice a los filisteos, les estoy parafraseando más o menos, ¿sí? Y les dice a los filisteos, voy a pelear con ustedes. O sea, David va con los filisteos y le dice, no, yo voy a pelear con ustedes, este es mi ejército. Pero el capitán de los filisteos le dice, no, Señor, no se nos olvida que tú fuiste quien derrotaste a Goliat, que Goliat era uno de los nuestros, así que no irás con nosotros a la guerra. David quería pelear la guerra de otros, ¿sí? Y cuando David se regresa, después de que lo rechazaron, los filisteos le dijeron, no, tú no vas a pelear con nosotros. Fíjese bien, David dijo, muy bien, lo rechazaron, y cuando él se regresa, después de que le dijeron a él que no, y su ejército pequeño, y él se regresa a la ciudad donde él estaba con su familia,
se encuentran con este triste panorama, con esta triste historia, mientras David quería pelear por otros, otros enemigos robaron su propia casa, robaron sus pertenencias, robaron su gente desde el pequeño hasta el mayor, niños, adultos, mujeres, ancianos. Los de Amalek estaban rodeando la tierra y de repente vieron desamparada la ciudad de Siclag. No había nadie que defendiera esta ciudad. No estaba David, no estaban los valientes de David. No había nadie que peleara contra estos enemigos de Amalek. No había nadie que peleara en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y la Biblia nos dice que robaron la ciudad y le prendieron fuego. No solo la robaron, sino que le prendieron fuego y se llevaron cautivo a todos y a todo. Qué triste, ¿verdad? Entonces llega David después de ser rechazado por otros, porque David quería pelear la guerra de otros. ¿Y cuál fue su impresión? Decir, ando peleando por aquí, por allá, y en mi casa me han atacado. Y es cuando yo he escuchado a veces hijos de Dios que dicen, es que yo estoy orando para que otros sean salvos, pero mis hijos se están perdiendo, mi familia se está perdiendo. Yo he orado para que Dios provea a los demás, pero en mi casa hay escasez. No sé si usted me entienda o me comprenda lo que quiero decir. Pregunta, ¿cómo está tu casa hoy? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu vida personal? No es tan importante lo que está allá afuera, sino lo que está dentro. Tu hogar. A veces llegan ataques a la familia, a nuestra casa, como la escasez, como el no hay, como la enfermedad. A veces no sabemos cómo enfrentar esos ataques o qué actitud tomar ante ellos. Y mi pregunta es, cuando llegan esos ataques afligen nuestro corazón. A David se le afligió su corazón, porque por muy metidos con Dios que estemos, hermanos, cuando estas situaciones a esta magnitud vienen a nosotros, nuestro corazón también se aflige, porque somos humanos, ¿sí? Y el versículo 5 nos dice que David y sus valientes lloraron mucho, hasta que ya no tuvieron fuerzas para llorar. Hoy también existen esos amalecitas, ladrones, enemigos que quieren devorarte a ti, devorar tu familia y llevarse cautivo lo que todo puedan robarte, todo puedan esclavizar. Los amalecitas, ¿qué representan los amalecitas hoy en día? Representan todo lo que quiera hacer nuestro enemigo. Esos gigantes que quieren vencerte, esos gigantes de la duda, esos gigantes, el no se puede, de la soledad, de la tristeza, los gigantes que vienen quizás a poner en duda tu fe y tu confianza en Dios. ¿Y alguna vez tú te has levantado sin ganas de nada? ¿Alguna vez quizás te has levantado sin ganas de ya vivir más? Quisieras ya mejor estar con el Señor, o alguna vez has dicho, no, Señor, mejor ya llévame contigo, porque esta situación que estoy atravesando, pues en realidad me sobrepasa. Y hoy se ha levantado quizás un gigante en nuestra contra y en nuestra ciudad, buscando a ver quién se rinde, a ver quién se descuida para destruirlo. Aclaro, la ciudad donde estaba la familia de David y la familia de todo su ejército pequeño, era una ciudad que estaba protegida porque el ejército de David, sus valientes, estaban ahí. Pero ellos se descuidaron. Ellos quisieron pelear la guerra de otros cuando su casa necesitaba protección, y vino el enemigo, el lado contrario, los amalecitas, y esclavizaron, se llevaron todo y prendieron fuego a la ciudad, la quemaron. Hoy en día el enemigo suyo y mi enemigo está buscando a ver qué área tuya, qué área mía está descuidada. ¿Para qué? Para inmediatamente atacar, robar y destruir y prenderle a fuego a todo lo que esté ahí
construido, prenderle fuego a tu fe, no en que aumentes tu fe, sino en que tu fe se extinga. ¿Qué es un Abimelech? Abimelech es una desintegración quizás familiar. ¿Cuántas familias destruidas hay hoy en día? ¿Cuántas familias hechas pedazos, desintegradas? Y ese enemigo querrá quizás levantarse en contra de tu familia, pero solo podrá vencer si tú te descuidas. Es como cuando tú levantas alrededor de tu casa un muro para que los ladrones no entren, un muro donde tú te protejas alrededor de tu casa, pero sin darte cuenta estás quitándole pedazos de ladrillo o pedazos de bloc a ese muro. Sin darte cuenta hay huecos en los cuales tu enemigo o mi enemigo puede entrar y destruirme por un descuido. Un pequeño descuido, hermanos, puede ser fatal. Los amalecitas quemaron la ciudad porque el ejército andaba en otro lado donde no deberían estar. Y tenemos que tener mucho cuidado como hijos de Dios en no estar en donde Dios no nos ha llamado a estar. Tenemos que tener discernimiento para poder discernir, válgame la palabra, hermanos, dónde es donde Dios te quiere a ti, me quiere a mí. Y antes de pelear otras batallas, Dios quiere que tú pelees la tuya y la de tu casa. Pero cuando en la ciudad, cuando en tu casa hay alguien que levanta su mano y dice, aquí estoy, Señor, yo quiero buscar el rostro de Dios, y yo me paro en la brecha y yo peleo por los míos, por mi familia, por lo que tú me has dado, y empieza a poner barreras de protección en los suyos, con sinceridad y de corazón. Ningún gigante, llámese como se llame, ninguna malecita podrá hacerte frente a ti en todos los días de tu vida. El enemigo es real. Y el enemigo toca gente, quizás y la destruye, no desde adultos, a veces desde su niñez. ¿Sí? Desde su pasado, gente es destruida y acabada, y aún hay cristianos que aún no han podido superar su pasado porque no lo han entregado en las manos de Dios como Dios quiere que lo entregues. Y quizás tu pasado es tu amalecita, quizás tu pasado es tu enemigo que quiere venir a destruirte, a tenerte cautivo, esclavo del pasado. Y Dios quiere hacerte más que vencedor en esas áreas en las cuales que aún tú sientes que estás cautivo. Dios está buscando un ejército que se levante a pelear por todos aquellos que son cautivos por el enemigo. Hoy en día hay muchos que son cautivos. Muchos están esclavizados y se necesita alguien que no se lamente, sino alguien que crea que todo lo puede en Cristo, porque Él lo fortalece, que todo en Cristo es recuperable. Un amigo quizás podrá platicarte su tragedia, sí, y tal vez te dé tristeza y lo compadezcas y ores por él. Pero cuando la tragedia entra a tu casa, a tu vida, a tu persona, cuando el problema está contigo, con alguien que tú amas mucho, cuando tú eres cautivo por Amalek, cautivo en que quizás cautivo en vicios, en actitudes negativas, malas decisiones, malos hábitos, y no puedes salir. No sé si te ha tocado en alguna ocasión que tú quieres salir de eso, quieres vencer esa área, pero tú no puedes y no hayas cómo vencer esa actitud, no hayas cómo vencer ese carácter que te ha puesto enemistades en contra quizás de tu misma familia, por ese carácter tan difícil, tan explosivo que tenemos. Y nos lamentamos y queremos salir de ahí, pero a veces somos esclavos de esas áreas y son como enemigos nuestros que nos han venido a tender lazo. La guerra no es en tus fuerzas, no es en mis fuerzas, y es algo que a veces, aunque tengamos 1000 años en el Evangelio, es un decir, no hemos entendido. Nuestra batalla, tu batalla y mi batalla, si la peleamos en nuestras propias fuerzas, nos vamos a cansar.
y quizás nos vamos a frustrar. Es en el nombre de Jehová de los ejércitos, es en el poder de Jehová. No es hora de decir, hazlo tú, sirve tú al Señor, yo ya me rendí. No, esas palabras no deben de estar en un hijo de Dios. Es hora de decir, si está pasando quizás esta situación tan fuerte en mi casa, en mi vida, en mi matrimonio, con mis hijos, con mis padres, en mí, en lo personal, no es hora de rendirte, es hora de decir, Señor, heme aquí, Señor. Yo quiero que tú me levantes, yo quiero que tú me hagas libre y poder así ser vencedor en ti. Hoy Dios nos dice algo muy importante por medio de esta palabra que está en primer libro de Samuel. Si te acercas a mí y me clamas con todo tu corazón, puedo devolverte todo lo que un día el diablo o el enemigo te robó. Y si usted lee más adelante, más allá del versículo 6 que estamos leyendo, usted se va a dar cuenta que David le hace una pregunta al Señor y le dice, ¿qué debo hacer, Señor? ¿Debo de perseguirlos? ¿Debo de ir a pelear por lo que me acaban de robar? ¿Por mi gente, por mi familia, por mis pertenencias? ¿Qué debo hacer? Y ahí el Señor le da una palabra corta pero poderosa que usted y yo también debemos de obedecer. Y Dios le dice a David, síguelos. ¿Qué quiere decir con esto? Dios nos dice, avanza, no te estanques, no te rindas. Sí, llora el momento que tengas que llorar, pero continúa, porque el largo camino aún nos espera, no te desesperes. El que empezó la buena obra en ti la va a perfeccionar y serás más que vencedor por medio de aquel que te llamó, aquel que te amó. La Biblia dice que cuando el ejército de David volvió a la ciudad estaba destruida, devastada, sus familias cautivas, y entonces dijeron, vamos a darle duro a David porque David es el culpable, vamos a lanzarle piedras, vamos a apedrearlos. El pueblo, la gente que amaba a David, quería irse contra David, porque cuando algo malo sucede a veces muchos te echan la culpa y empiezan a buscar culpables, que tú eres el culpable, que tú aquí, que tú allá. Y a David le decían, tú tienes la culpa. ¿Cuánto hemos pasado por momentos pero tan difíciles? Yo levanto mi mano una y otra vez. Y aquí hay de dos opciones en esos momentos difíciles. Podemos tomar la opción que tomaron los guerreros, los valientes de David. ¿Qué hicieron ellos? Ellos lloraron y se quejaron diciendo que todo se ha perdido, mi familia está destruida, todo está hecho pedazos, todo está en cenizas, no hay nada que hacer. Mientras ellos estaban ahí, ay no, pobrecitos de mí, ¿dónde está mi familia? Y puedo entender ese dolor, como humanos lo puedo entender. Pero mientras ellos se lamentaban, esa era la primera actitud. Cuando todo está así, tenemos que tomar alguna de estas dos actitudes. Cuando sientes que algún enemigo ha tomado cautivo algo que es tuyo, que Dios te ha dado, por algún descuido lo ha tomado, tú tienes que tomar una de dos opciones. O haces lo que los guerreros, los valientes de David hicieron, lloraron hasta que las fuerzas les faltaron y se quedaron ahí lamentándose y buscando culpables. O dos, tomas la actitud de David. ¿Qué nos dice el versículo que leímos anteriormente? ¿Qué hizo David? Mas David se fortalecía en Jehová. Y al comienzo leímos un salmo. Es un salmo muy hermoso y es el Salmo capítulo 27. Y lo hemos hasta entonado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Voy a leer algunos versículos. Y quizás lo ha entonado a usted muchas veces. Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Y empezamos a cantar, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, Jehová es mi luz y mi salvación. David, ese David que había pasado por ese momento difícil, es el mismo que exclama este capítulo 27 y dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién voy a temer? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?
Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. David sabía que su confianza debía estar en Dios, aunque llorara él como humano, que era como hombre, le dolía la situación, sus esposas no estaban ahí, fueron esclavas, toda su casa, todas sus pertenencias, su gente fue esclava y esa ciudad fue quemada. ¿Usted cree que no le dolería a David? Claro que sí, pero al final de este capítulo 27 del libro de los Salmos, dice, confieso unas palabras David, porque David yo creo experimentó, si usted y yo conocemos la historia de David, él experimentó muchas veces lo que era poner su confianza y su fortaleza en Jehová de los ejércitos, y todas las veces que él ponía su confianza en su fortaleza en Dios Todopoderoso, ninguna de esas veces Dios le quedó mal. ¿Por qué? Porque Dios lo que promete lo cumple. Y David en el versículo 13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Yo te animo, yo te invito a que pongas tu confianza en el Señor, a que te fortalezcas en el Señor, porque tú no debes desmayar. Esfuérzate en el Señor y cree en el Señor, cree en su bondad. Dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Qué hermoso salmo. Y en el versículo 8 del primer libro de Samuel, en el capítulo que estamos leyendo, David consultó a Jehová. Y muchas voces quizás van a querer apartarte a ti del Señor, pero tenemos nosotros una guía, una voz principal que alumbra tu camino y mi camino como hijos de Dios. ¿Sabes cuál es esa voz? La palabra de Dios, que nos dice que eres más que vencedor, eres más que vencedora y que tú vales muchísimo. Y cuando lleguen esos momentos donde tú quieras flaquear, donde tú quieras rendirte, ¿qué debes hacer? Debes consultar a tu Dios. Y Él te va a guiar qué es lo que debes hacer, y Él va a renovar tus fuerzas y hará de ti alguien más que vencedora, alguien más que vencedora. Cuando no encuentres qué hacer, no sepas qué decisión tomar, qué actitud tomar, consulta a Dios y lee su palabra, y ahí el Señor te va a responder. El Señor tiene maneras hermosas de hablarnos. En aquel pequeño ejército quizás había gente muy sabia, sí, muy valiente, pero todos estaban en problemas, y hay momentos en los que el consultar a la gente no nos va a ser de mucha ayuda, y tenemos que consultar primero a nuestro Dios. A la gente a veces nos va a decir, es que no se puede, mira, ya tu matrimonio está perdido, mira, ya tus hijos están perdidos. Y empiezan con sus dichos, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza, y que empiezan con sus dichos, ¿verdad? Y en lugar de levantarte te aplacan, te tumban más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente siempre va a decir cosas en su mayoría negativas. Y en aquel tiempo Dios hablaba por medio del efod, y Abiatar era un sacerdote muy sabio, pero esta vez Dios no quería oír lo que decía Abiatar. Perdón, esta vez David no quería oír lo que decía Abiatar. Es que aquí me picó algo. David quería consultar a su Dios directamente, al Dios de los ejércitos. Señor, esta era la consulta de David. Señor, ¿realmente podremos derribar esos enemigos? Mira, Señor, ese ejército enemigo son muchos. ¿Podré recuperar lo robado? ¿Podré recuperar mi familia? David no escuchó a la gente que quería apedrearlo. David no se atemorizó ni se acobardó, o no se quedó ahí lamentándose, no huyó. Él escuchó a Dios, que le dijo, adelante, sigue, pelea, derriba en mi nombre y recupera lo perdido. Cuando todos, hermanos, todos te digan no se puede, si está en la voluntad de Dios, Dios te dice, en mí todo lo puedes, yo te ayudo, no temas. Ese es nuestro Dios, un Dios que levanta, un Dios que restaura,
un Dios que te regresa todo lo que el enemigo quizás te ha robado. Y la historia de David termina así. Después de consultar a Dios, David fue y comenzó a pelear uno por uno desde la mañana hasta el día siguiente y todo lo recuperó. Usted puede continuar la lectura y es tiempo de que no te rindas, es tiempo de que avances. Yo sé que estás enfrentando quizás muchos gigantes, quizás muchos amalecitas están en tu contra, quizás hay enemigos que quieren destruirte y enemigos literales tal vez, y no me refiero a Coppel o Electra, no me refiero a tus deudas, tus acreedores que nos hemos buscado, no, a lo mejor son otro tipo de enemigos, ¿sí? Y quizás te sientes perseguido, quizás sientes que la soledad te está ganando, quizás sientes que el desamparo de los demás te está afectando mucho, o la sana distancia te está afectando, la cuarentena, la economía. Tú puedes identificar cuáles son tus enemigos que quieren destruirte todo lo que Dios te ha dado, pero no es tiempo de que te rindas, no es tiempo que te desesperes, es tiempo de despertarte, es tiempo de levantarte, es tiempo de consultar a Dios como paso número 1. Paso número 2, es tiempo de escucharlo y seguir adelante, obedecer lo que Dios te ordene. 3, es tiempo de pelear, pero no en tus fuerzas. Pelear con tu enemigo, el enemigo de tu alma, no en tus fuerzas, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Quizás tú últimamente te has sentido que ya no puedes más. Y son muchas cosas las que están angustiando tu corazón. Son muchos temores. Y quizás hasta has llorado hasta el cansancio, hasta el momento de que sientes que ya nada puede ser recuperable, pero en Dios todo es restituible. En Dios todo es recuperable y Él puede hacer nueva todas las cosas. Y tú puedes recuperar tu matrimonio, tú puedes recuperar tu familia, tú puedes recuperar tu vida espiritual, no igual como antes, sino aún mejor. Tú puedes recuperar el ánimo, el aliento, la fe para seguir avanzando. Dios quiere que te levantes. Dios no te quiere ver derrotado, derrotada. Dios no te quiere ver hundido en una depresión. Dios quiere que tú continúes y pelees por lo que Él te ha dado, que quizás el diablo por un descuido tuyo o mío nos ha robado y se ha llevado cautivo. Quizás es tu gozo. Es el gozo quizás de tu salvación. Quizás es tu alegría. Recupéralo en el nombre de Cristo Jesús y escucha la voz de Dios por medio de su palabra y continúa porque el largo camino aún nos espera. Esfuérzate en el Señor. Y termino con este versículo que se encuentra en el Salmo capítulo 27. Y tómalo para ti porque es para ti. Y tú dilo con todo tu corazón: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiéramos desmayado si no tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. Pero la Biblia nos dice en un versículo muy conocido, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos los días levántate y di: yo todo lo puedo en ti, Jesús, en mi Cristo, porque tú eres el que me llenas de fuerzas. Y quizás hoy me siento débil, pero tu palabra dice: diga el débil, fuerte soy, y en ti soy fuerte, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Oremos al Padre. Bendito Dios, en esta tarde, Señor, nos acercamos con humildad ante tu presencia, reconociendo que te necesitamos tus cuidados, necesitamos tu guianza, Señor. Quizás hoy se han levantado muchos enemigos en contra nuestra. Quizás, Señor, el enemigo de nuestras almas nos ha robado el gozo, la paz. Nos ha robado, Señor, ese deseo de buscar tu rostro. Quizás nos hemos descuidado, Señor. Y hay cosas que el enemigo se ha llevado cautivos. Quizás nuestra fe no es tan fuerte, Señor. O son otras áreas, Señor, en las cuales necesitamos
pelear en tu nombre, Señor, mas hoy queremos obedecer tu palabra y ser guiados por tu palabra, porque tu palabra, Señor, alumbra nuestro camino, mi Dios. Tu palabra nos guía, Señor, y nos muestra el camino por el cual debemos de seguir. Hoy te pido que nos fortalezcas en el poder de tu fuerza, Señor. Levanta nuestra vida cuando sintamos, Señor, que no podemos más, Señor. Ayúdanos a ser más que vencedores en cualquier situación difícil, Señor. Así como David se fortalecía en ti, nosotros queremos fortalecernos en ti en cualquier momento que estemos atravesando. Señor, en esta hora reconocemos que te necesitamos y que eres el único que puede saciarnos y ayudarnos. En ti ponemos nuestras fuerzas, en el nombre de Cristo Jesús. Dios eterno, te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios está, y eso es lo importante. Dios está. Y mientras Dios esté, todo lo podemos, porque Él es nuestra fuerza. Él es nuestro castillo. Él es la roca de nuestra salvación. Yo me despido, hermanos, de ustedes, diciéndoles que ya queremos estar reunidos todos juntos. Una vez más, en el lugar de adoración que Dios nos ha dado. Casi siempre se los decimos, pero tenemos que ser obedientes a nuestras autoridades y muy pronto vamos a estar juntos. No dejen de orar, no dejen de clamar, no dejen de buscar el rostro de Dios, no dejen de decirle al Señor te amo, no dejen de cantarle a Cristo, porque Él nunca deja de cuidarnos ni bendecirnos. Sus misericordias se renuevan cada mañana. Dios me los bendiga, mis hermanos. Les amo en Cristo. Estamos al pendiente de todo lo que necesiten. Simplemente llámenos por teléfono y estaremos para servirles en el nombre de Cristo Jesús. Les amamos y así estamos despedidos de esta transmisión, de este tiempo de servicio, pero no de la presencia de nuestro Dios. Dios con nosotros y quién contra nosotros.